Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos todas y todas a este espacio. Vamos con noticias positivas de lo que está sucediendo en el gobierno, del cambio del presidente Gustavo Petro. También vamos a hablar sobre lo que sucede con ICETEX y los créditos de ICETEX. Vamos a desmentir a la señora Jubinao y Pedraza que tanta politiquería están haciendo, atacando al gobierno del cambio, mientras ellas también sirven de piedra de tropiezo al avance del cambio del gobierno del pueblo. Y también vamos a hablar rápidamente sobre el nuevo ministro de Defensa y el escándalo. Están asustados. No sé, se les cae el emprendimiento, no sé qué le pasa a esta gente, pero están súper asustados y no quieren, literalmente, se rehúsan a que el nuevo ministro sea un militar. Bueno, vamos a hacer unas aclaraciones de unas mentiras también que está sucediendo en ese aspecto y otros aspectos más también como el del ñeñe y cómo la prensa se ha prestado para estas mentiras. Vamos a hablar también sobre, mi gente, de lo que sucedió con la señora Cabal y del odio que le tiene a los indígenas, a la gente pobre, humilde de este país, a nuestras bases sociales. Aquí la voy a exponer en este video, por eso le pido que se quede y comparta este contenido. Y bueno, vamos por acá rápidamente con la primera noticia positiva, y es que el presidente, así como lo dijo al principio en campaña, sí lo está cumpliendo. Y hoy se inaugura un puente en Río Hacha sobre Río Ranchería. Además de eso, también se inició la construcción de la plaza de mercado de Río Hacha. Entregamos el puente sobre el río Ranchería y colocando la primera piedra de la plaza de mercado de Río Hacha. Así estamos y ahí vamos. Excelente lo que se está logrando desde el gobierno del cambio. Avanzamos con más noticias positivas, y es que, aunque es positiva, también es negativa a la vez, en el sentido de la deforestación. Sigue bajando en el gobierno del cambio del presidente Petro la deforestación con cifras récords. Seguimos bajando, pues dice la señora Susana Muhammad, reveló que las cifras proyectadas de la deforestación en Colombia reflejan un aumento del 35% en el 2024, con 27.700 hectáreas deforestadas, llegando a 107.000 en total. Según dice, es la segunda cifra más baja registrada en los últimos años. La primera cifra más baja registrada fue en 2023. Entonces sí, se está avanzando, se está trabajando poco a poco en ese crecimiento. Bueno, vamos con otra noticia positiva, y es que el presidente Petro le dice al Banco Agrario: señores del Banco Agrario, se van. ¿El banco se acaba? No, señor, el banco sigue, pero el personal que no está trabajando eficientemente para entregarle crédito a los campesinos, a los emprendedores de este país, deben ser retirados. Vamos a escuchar al presidente. Aquí se habla del crédito asociativo. Y si el Banco Agrario no fue capaz, nos tocó cambiar no el Banco Agrario, sino el personal. Porque hemos pedido esa tarea y no se está cumpliendo. Entonces, Angie, para que esta tarde, cuando llegue ya otra vez, tengamos los números del Banco Agrario, si no el esfuerzo se nos pierde. Yo ya veo que ha cogido fuerza nuestra idea de asociación productiva. Ha cogido, si no, no estaría esto lleno. Y yo creo que si se hace en regiones paperas igualmente, y si se hace en regiones cebolleras que aquí plantearon igualmente, e incluso si se hace en regiones de hoja de coca, porque podríamos reemplazar lo perverso que trae la muerte por cosas mucho más importantes. Allá se puede sembrar cacao, se puede sembrar café y otra serie de productos. Eso que dice el presidente ya lo hemos hablado en este país, y aquí lo recalco nuevamente. El problema no es, ojo, la coca, la mata de coca. El problema es la cocaína, que es la que causa todo el daño que ha causado a este país y al mundo. Y bueno, vamos con otra noticia positiva, y es que el cónsul de Colombia en México da esta buena noticia, y es que se crea una nueva ruta entre Ciudad de México y Cartagena. Recuerden que uno de los objetivos del presidente Petro es conectar a Colombia con el mundo y también entre la misma población colombiana. Avanzamos con otra noticia positiva, y es pues la salida, en cierta medida, de el señor ex ministro de Defensa Iván Velázquez. Sale oficialmente y llega el nuevo ministro de Defensa, del cual vamos a hablar ahora más adelante, pero me llamó la atención mucho esto que sucedió en su momento con una de las personas llamada Carmito en el Cauca, que estaba escondida junto con 11 personas más. Y aquí hace el saliente ministro referencia a este tema que me impactó mucho, y lo hago y lo traigo acá a colación porque en muchas ocasiones, bueno, muchísimas ocasiones, el uribismo en cabeza de Vicky y de las demás personas utilizaron a esta persona, a este campesino, a este líder social de esta zona como caballo de batalla en contra del gobierno. El gobierno lo rescató, está vivo él y su familia, y aquí está la crónica que quiero que se tomen ese minutico para escuchar. Estuvieron
Caimito, José del Carmen Abril y su hijo Dairo en la oficina del Ministerio de Defensa, dando el agradecimiento directo porque durante todo el tiempo que Caimito o que José del Carmen estaba escondido para evitar que el ELN lo asesinara, mantuvo comunicación telefónica conmigo y me contaba lo que estaba observando, por dónde se desplazaba, cómo se estaba escondiendo con otras 11 personas. Y con esa comunicación que fue en tiempo real, de manera constante, logramos finalmente el rescate de esas 12 personas, de José del Carmen Abril, y 11 personas que lo acompañaban, entre ellos unos hijos. En el encuentro de antier con los señores Abril, realmente muy emotivo y con una gran satisfacción. Yo contribuí, y el valor y la decisión de las fuerzas militares y de la policía contribuyeron a salvar de manera tangible, evidente, en carne y hueso, unos campesinos que iban a ser asesinados, y eso para mí es una gran satisfacción. Excelente, me gusta. Sinceramente no sabía la suerte de este señor. Es afortunado, afortunadamente terminó bien toda esta circunstancia y se sigue avanzando en el Putumayo, en esta zona, para que el gobierno al fin, luego de 40 años, pueda tener control de esta zona. Y quiero cerrar estas noticias positivas con esta reflexión que nos hace la señora Clara López para todos nosotros. Con mucho cariño, esta señora siempre muy clara sobre lo que está sucediendo, como su nombre, lo que está sucediendo en este gobierno. Vamos a escuchar. Yo sí estoy de acuerdo con la moción de cambio del orden del día, pero se enmarca desde luego en la discusión que se está dando en la plenaria. Y yo sí quiero decir que a los colegas del otro lado del salón les está resultando muy fácil usar la palabra mentira. Un senador acaba de decir que miente la OCDE, que miente el DANE, que mienten todas las estadísticas económicas que no reflejan la catástrofe que no han hecho sino anunciar desde que nos sentamos en este recinto. Pues no, resulta que a pesar de todas las admoniciones, la economía se sostiene en un ambiente difícil de nivel internacional. Somos la sexta economía mejor manejada, como lo ha dicho la OCDE y el periódico El Economist, que no es propiamente una revista que suscriba nuestros puntos de vista sobre la necesidad de cambiar el modelo económico concentrador que ustedes defienden. La inflación registrada en diciembre es la mitad de la del año anterior. El desempleo sigue a la baja en un dígito. Y el déficit fiscal controlado con cumplimiento de la regla fiscal, tomando decisiones dramáticas como el recorte de 28 billones de pesos del presupuesto actual. Entonces no mientan a la opinión pública. Aquí las catástrofes que ustedes anuncian no están sucediendo. Respeten, por favor. Excelente, excelente, excelente. Respeten. Vienen desde que el gobierno llegó anunciando dólar a 10.000, mejor dicho, han hecho de todo un poco con tal de meterle miedo a las personas. No coma cuento, coma verdades. Por eso es importante que mi gente comparta esta información. Y aquí nuevamente me les presento, yo soy el profe Dani, este es mi canal y les pido por favor de manera gratuita, esto es gratis, no va a perder absolutamente nada, que se suscriba a este canal. Aquí abajito, en la parte de aquí abajo dice suscribirse, hágalo, es gratis, con eso me ayuda a seguir avanzando. Denle like, comparta mi contenido y deje un mensaje sobre lo que le parece el gobierno del cambio y el avance de este gobierno. De igual manera, si le gusta mi trabajo y quiere apoyarme, pues es muy sencillo. Aquí les dejo mi número de contacto que tiene DaviPlata y tiene Nequi. También les dejo mi contacto PayPal para consignaciones internacionales desde $1 y desde $1 aquí en Colombia. Con esto ayuda a que el periodismo independiente alternativo siga avanzando en favor de la verdad. Y bueno, avanzamos
con las noticias en caliente y en este caso nos devolvemos aquí a Katy Jubinao. Bueno, en este caso Jennifer Pedraza primero, pero es lo mismo. Parece que copiaran y pegaran la misma información. Dice, el gobierno que prometió condonar los créditos de ICETEX le está subiendo los intereses a la gente. El gobierno. A esto se refería volver a ICETEX un banco de primer piso. Bueno, ahí dice ella, estrato 1 y 2 van a cobrar un 24,4% y lo propio también lo hace Jubinao. Pasó de prometer crédito social y 60.000 condonaciones a jóvenes a eliminar el subsidio a la tasa de interés, tasa cero, disparando así las cuotas. Dice que ese es el cambio de Petro. ¿Qué tan real es esto? Pues aquí, para que usted recuerde, para que tenga memoria, para que no olvide lo que está sucediendo en el país, le tengo la noticia. Se la voy a presentar. Esta noticia es de octubre de 2023. Octubre de 2023. Corte tumba tasa cero de intereses para créditos de ICETEX. Corte tumba tasa cero de intereses para créditos de ICETEX, mi gente. Esto pasó ahí, en el gobierno. ¿Qué sucedió? Pues la Corte es el enemigo número 1 del cambio. Le ha tumbado absolutamente hasta la reforma, se la maquilló. Por eso Petro tuvo que llegar a hacer una nueva reforma, porque cosas como esta la tumbaron. En la nueva reforma nuevamente se trataba de incluir estas cosas y adivinen quién votó en contra de la reforma, pues Pedraza y Jubinao. Reforma tributaria no hubo, recursos no hay y la Corte pues tumba este crédito para los más pobres, para que estudien los más pobres. Le tumbó tasa cero, se iba a pagar el IPC más cero, eso lo tumbó la Corte. Alto Tribunal declaró inexequible el artículo de la reforma tributaria que establecía un alivio para préstamo educativo otorgado por la entidad. Y aquí les quiero hacer como una síntesis de todo lo que ha tumbado la Corte Suprema y no es lo único. Este es el enemigo definitivamente número 1 del gobierno del cambio. Quiero que escuchen a Mondragón lo que nos dice a todos. ¿Al servicio de quién está la Corte Constitucional? ¿Del Estado Social de Derecho o de los intereses económicos? No es la primera, sino la cuarta vez en menos de un año que la Corte tomaría decisiones contra el Estado Social de Derecho y contra el pueblo. Falló a favor de la demanda que eliminó el 0% de intereses en créditos del ICETEX para la juventud. Falló a favor de los intereses mineros, que permitieron que paguen menos impuestos, costándole hasta 6 billones de pesos en recaudo al Estado. Falló a favor de los megacontratistas, que exigieron que este gobierno no contratara directamente con las comunidades para construir las vías terciarias. De manera insólita, cursa una ponencia que avala tumbar la reforma pensional. Esta reforma le da una renta vitalicia a 2.5 millones de abuelos. Le permite a las mujeres pensionarse con 850 semanas en reconocimiento a sus labores de cuidado. Concede prestaciones económicas anticipadas para quienes tienen más de 1000 semanas cotizadas y más de 60 años mujeres y 65 años hombres, luego de descontarle la cotización de las semanas que les falta. Obstaculizar decisiones a favor del pueblo contradice la exigencia de un país menos desigual y precario. Señores de la Corte Constitucional, protejan los intereses del pueblo, no de los Gilinski, de los Sarmiento Angulo y de aquellos otros avivatos. Invito al pueblo a manifestarse con la movilización multitudinaria y democrática en defensa de sus intereses y en defensa de sus derechos. Al servicio. Ahí estaremos ahí movilizándonos y nosotros cubriendo todas estas movilizaciones. Y así es. La Corte Constitucional ha tumbado todo lo que este gobierno ha querido implementar y solamente legisla en favor de las grandes megacontratistas y de los grandes empresarios y de los poderosos de este país. ¿En quién están hoy reposando personajes como Jubinao y como Pedraza, que también hablaron y, mejor dicho, se gozaron el hecho de que iban a tumbar o que aceptaron una ponencia negativa de la reforma pensional? Entonces ahí tenemos, ojo con el 2026 porque no podemos volver a votar personajes como estas señoras. Así que cuidadito mi gente. Avanzamos en otra noticia muy de la mano de esta anterior. Estas señoras, tanto Pedraza como Jubinao, están hoy en campaña presidencial en favor de la línea de Claudia López. La misma Claudia López que en campaña decía lo siguiente. Escuchen por favor. Preferido que el metro, sobre todo sobre la Caracas. Petro hizo los mejores estudios. Yo hubiera preferido que el metro, sobre todo sobre la Caracas, fuera subterráneo. Sí. Porque todos queremos tener metro, Catalina, pero tú no quieres tener un metro en la oreja que te enloquezca todo el día, ¿de acuerdo? Y ya tenemos además el Transmilenio. Eso es lo que va a pasar a la gente que vive en la Caracas. Si es elevado, el impacto urbanístico va a ser brutalmente negativo. Hubiera sido ideal hacerlo aquí, sería ideal hacerlo aquí subterráneo. Pero ese no es el principal problema.
El principal problema es que Peñalosa, cuyo mérito es que no hizo los mejores estudios, hacerlo elevado no es lo mejor, pero tiene un mérito. Pero es correcto, eso se lo reconozco a la actual alcaldía. ¿Cuál es el problema de la actual alcaldía? Que el alcalde Peñalosa es el único ser del planeta Tierra que cree que 2 buses de Transmilenio son iguales a un metro. Eso no lo... Esa era la Claudia López que estaba en campaña para la alcaldía en su momento de Bogotá. Lo logró y adivinen, hizo el metro elevado. Lo contrató el metro elevado y hoy está en ejecución. Y ya después peleó con Petro y dice que Petro no tenía la razón. Hay unos intereses ahí oscuros, porque ellos sí saben cómo son las cosas. Pero al final de cuentas terminan en contra del mismo pueblo que los eligió bajo estos discursos. Son de la misma línea Pedraza, son de la misma línea Jubinao, Caterine Miranda y estas JP Hernández y todos estos manguitos que hemos llamado fachos. Son de la misma línea, mentirosos. Solamente son unos camaleones que se encubren en el discurso que la gente quiere escuchar. Y bueno, avanzamos otro poco por acá porque el presidente dice, mire cómo están malbaratando, siguiendo en la línea del metro, los recursos de Bogotá y la nación con el mal llamado metro elevado, pero ninguna investigación. Dice por acá este señor, no sé quién es, dice, impresionante este dato. En Bogotá están construyendo su primera línea de metro en viaducto a $200 millones el kilómetro. En Santiago de Chile, construimos subterráneo a 100 millones el kilómetro, la mitad del costo. Y sin el impacto que dice la señora Claudia López en el video anterior. Esto es sabido, se ha sabido siempre. Simplemente hay unos intereses oscuros para que el Transmilenio no desaparezca y siga el caos en la ciudad de Bogotá. Vamos cambiando de tema por acá porque apareció Martuchis. Sí, señores, apareció Martuchis y con más fuerza que nunca. Y en este caso hablando de la decisión del nuevo ministro de Defensa, el general en retiro, Pedro Sánchez. Ojo con esta palabra, en retiro, porque es importante para que entienda esta noticia. Según esta señora, y se toman Caracol en horario estelar a las 12 de mediodía, 2, 3, 4, 5, 10 minutos con esta señora para hablar negativamente del general, para hablar negativamente de la policía, del ejército, de los uniformados, que tanto defendían y que tanto llamaron como héroes. Pues hoy aquí los están atacando y fuertemente, mi gente. Vamos a escuchar a Martuchis Nosotros hacemos por acá. contacto con la exvicepresidenta y exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, para hablar sobre estos retos del nuevo ministro de Defensa que llega el general Pedro Sánchez y acaba con una tradición de más de 33 años en donde los civiles ocupaban esta cartera. ¿Qué percepción tiene usted frente a la decisión del presidente Gustavo Petro? Bienvenida a Noticias Caracol, ex vicepresidenta y exministra. Bueno, muy buenos días. Saludo a toda la audiencia de Caracol y a ustedes, mil gracias. Creo que esta es una más de las muestras de desinstitucionalización que nos va a dejar como legado el gobierno de Gustavo Petro. Este es un desconocimiento a lo que es realmente la esencia de todo este proceso democrático que se ha venido fortaleciendo a raíz del primer ministro de Defensa, que fue Rafael Pardo. Esto desconoce totalmente la cadena de mando y esto lo que hace es botarle a los militares solos la responsabilidad sobre el orden público que hoy es absolutamente crítica. Y eso es totalmente falso. El presidente le responde, la responsabilidad no es de ellos, la responsabilidad es del gobierno. Pero que tengan una persona ahí con la capacidad técnica, que está actualmente en servicio, que conoce las dificultades y que pueda hoy orientar a todo el mando, es importante. El presidente le responde, le dice, ¿quién es el comandante en jefe de las fuerzas militares y jefe de gobierno? Es el presidente de la República. Este presidente jamás pondrá mandos civiles o militares que estén dispuestos a aceptar masacres contra jóvenes hechas desde el gobierno, ni dará jamás una orden de ese sentido. Y por eso llega justamente el general Pedro Sánchez ahí, porque ha demostrado ser una persona humanista, una persona en concordancia con este gobierno, y eso no se queda aquí porque vea el comunicado que saca la señora Cabal. Vamos a hablar rápidamente, ahí no lo vamos a leer todo. Dice, el nombramiento del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa ha generado un grave dilema dentro de las fuerzas militares. Al tener menos antigüedad que los actuales comandantes de cada una de las fuerzas, su designación obliga por norma al retiro de los oficiales de mayor rango y experiencia. Esto es solo un problema de jerarquía, sino un golpe estructural a la defensa del país en uno de los momentos más críticos para la seguridad nacional. En el gobierno de Duque no pasó absolutamente nada y ahí no había momentos críticos. ¿Qué sucede? Pues aquí le traemos el corto, el videíto
desmintiendo a esta señora. Vamos a escuchar por acá. La República activo. Acaba de radicar la solicitud de retiro del servicio activo al señor presidente de la República. Vamos a escuchar nuevamente, que está muy bajo el audio. Hoy es mi último día como general de la República activo. Acabo de radicar la solicitud de retiro del servicio activo al señor presidente de la República. Se va el general, sería general en retiro, por lo cual este comunicado fraudulento de la señora María Fernanda Cabal, como todo lo que hace ella, es totalmente falso. Y lo que acabó de decir la señora también Martuchis es totalmente falso, y Cabal y siga por ahí. Mejor dicho, todos se alinearon en lo mismo, a decir mentiras, a anticiparse a un caos que han querido vender durante estos años, y que por lo contrario, como dice Claudia Rojas, el país sigue creciendo y mejorando, apartados de personajes como del uribismo como Cabal. Y bueno, por acá el presidente le responde a Fico, que también se alineó en lo mismo. Dice: atención Colombia, el gobierno Petro está desmantelando nuestra fuerza policial. El presidente de pronto no entendía, pero en realidad estaban hablando era de eso. Según ellos, el general iba a seguir activo y iba a mocharle la cabeza a todos los generales que estaban por encima de él. Y eso es totalmente falso, una total mentira. Eso no iba a pasar de esa manera. Y bueno, seguimos por acá, desmentimos esta situación, seguimos ahora con Cabal. Esto me llama demasiado la atención, porque esta señora en muchas ocasiones, la hemos expuesto sobre el odio, el asco, la molestia que le dan los indígenas, que le da la gente pobre, que le da al campesinado. ¿Y sabe qué es lo más lamentable? Que muchos campesinos, que muchos indígenas y mucha gente del común que no se informa adecuadamente, votan por esta señora. Y esto no puede seguir pasando en este país. Debemos parar eso. Debemos informarnos de manera adecuada lo que está sucediendo. Y en este caso, ella habla de que Petro, bueno, lo llama danza de los millones. Según esto, Petro le ha entregado más de 95.178 millones de pesos a la organización indígena ONIT. Según ella. El más escandaloso de esto es que les presento a continuación, pronto saldrá, de más contratos millonarios que en muchos casos no tienen resultado. Y aquí muestra pues unos contratos por 25.000 millones con la ONIP, Organización Nacional Indígena de Colombia, y muestra otro también por 80 millones de pesos a otros funcionarios y contratos de otros funcionarios de la ONIP. Aquí resalta pues que dentro de estos contratos hay, por ejemplo, un asesor espiritual. Y que hace ese asesor espiritual se le pagan 80 millones de pesos en 8 meses, es decir, 10 millones mensuales. Y critica esto, pero no dice que además de ese asesor espiritual también hay personas de todo tipo, economistas, abogados, administradores, expertos indígenas, líderes logísticos, dice por acá auxiliares, contables, y de todas personas. En total, si mal no estoy, son 117 personas que se contrataron para estos contratos. Me llama la atención que ella habla sobre el líder religioso. ¿Le molesta el líder religioso indígena? ¿O el líder espiritual indígena, asesor espiritual? ¿Le molesta esto? ¿Por qué no le molesta entonces que en los batallones hayan capellanes? Que se contraten y se tenga un salario para estos capellanes, que también son más o menos de ese mismo valor. Si mal no estoy, este líder espiritual es del Amazonas. Tiene que venir y pagar unos pasajes a estas personas. La mayoría de estas personas no viven en Bogotá y tienen que llegar. Pero esta plata en realidad nació ahora, estos proyectos nacieron ahora, estos recursos se los está, como dice ella, malgastando Petro con los indígenas. No. Las mesas de consulta previa, las mesas nacieron en el 1997. 1997, bajo la ley 21 de 1991 y el acuerdo 69 con la OIT. Esto no es una invención de Petro, es más, por ahí hay unas denuncias donde ellos mismos dicen que Petro les está quedando mal con la entrega de estos recursos. ¿Quién firmó este contrato? Aquí se los tengo, donde incluía a los líderes espirituales indígenas, a los conocimientos ancestrales. Les da un valor. ¿Quién firmó? Pues aquí se los tengo, vean. Voy a ampliarlo por acá para que lo vean mejor. El decreto 252 de 2020, gobierno de Iván Duque, firma
que reconoce, vea, en estos convenios se tendrá como aporte de las organizaciones indígenas el conocimiento ancestral. Los líderes espirituales hacen parte de ese conocimiento. Estas personas tienen unos ritos, manejan unos ritos igual que los católicos, al igual que los evangélicos, que también se les pagan unos recursos a estas personas, pues ellos también merecen comer y merecen ser pagos por sus conocimientos respetados dentro de estas condiciones especiales indígenas. Esta persona, la falta de conocimiento la lleva a eso. Y además de eso, Duque también entregó recursos para estas mesas, porque estas mesas son permanentes, se reúnen con los ministerios. La norma establece que no se puede intervenir en estas comunidades sin previo reunión, concertación. Muchos proyectos ellos buscan a tumbarlo porque no hay concertación con las comunidades. Y estas justamente son estas mesas. Es que uno ve escandalosamente la cifra que revela la señora Cabal, pero hablemos de la seguridad de ella. ¿Cuántos millones al año se gasta ella en seguridad? ¿O los hijos? ¿O el marido? ¿Cuántos carros utiliza? ¿Cuánto en gasolina, en recursos económicos del Estado? ¿Cuántos de la UTL, de la Unidad de Trabajo Legislativo de ellos? Los paseos, ¿cómo le salen por todo el país? Los tiquetes y demás. Creo que sobrepasa la cifra que, ojo con esto, la representación de la UNIP es sobre 3 millones de indígenas y más de 167 resguardos en todo el país. Y quiero hacer esa aclaración porque no son 3 personas. Ellos están trabajando para toda la comunidad indígena. Y con esto quiero cerrar, pues aquí está, vea, diálogos de gobierno a gobierno. Estas son las mesas de concertaciones que se habla. Informe de mesa permanente de concertación, son permanentes. Publicaciones permanentes, foros 26 años. Esto no es nuevo, mi gente. Esto viene trabajándose hace mucho tiempo y con esto desmiento a la señora Cabal. Y vamos ahora a desmentir a la W y a otras noticias más que vienen con referente al señor Papá Pitufo. Vea, dice María Jimena Duzán se equivocó completamente al confundir un Hugo Sierra, supuesto testaferro del Pitufo, con empresario Harry Caín, con quien conversaba Roja, sí. Harry Caín, con quien conversaba el señor Roja. ¿Quién hizo equivocar a María Jimena? Muy raro todo eso. Porque es que van de mentiras en mentiras. No se reunió nunca el señor Roja con ese tal Hugo Sierra, sino con otro personaje. Y ahí no queda la mentira. Pues vea, la W publica esta noticia. Dice, el presidente Gustavo Petro con Papá Pitufo se reunió 2 veces con Papá Pitufo. 2 veces. ¿Según quién? Según el señor Augusto Rodríguez, este señor de la UNP. Eso es lo que dice la W. ¿De dónde sale esa noticia? Pues el presidente le dice lo siguiente a la W y al resto de Canal Caracol y todos que hicieron esto. ¿Por qué razón ayer prestigiosos medios construyeron una calumnia? Presidente, esa pregunta está de más. Le atribuyeron al director de la UNP una frase que nunca dijo, que él había estado en 2 entrevistas mías con alias Pitufo. Dada la gravedad del daño que de estas afirmaciones periodísticas hace, le exijo su retractación pública a los señores de Caracol. Yo solo gente Caracol, presidente. La W también lo hizo y se lo acabé de demostrar. Y luego la W se retracta, entre comillas. Dice, director de la UNP insiste en que el presidente Petro solo tuvo un encuentro con Papá Pitufo. Un medio, como pasó en el video anterior que le demostramos, un medio de estos digitales, entre comillas medios, que en realidad son bodegas uribistas, hace la publicación falsa. Y estos personajes de la prensa tradicional, sin verificación previa, colocan la noticia estelar, que todo el país lo vea. Y adivine quién sigue detrás de eso, la Cabal y el uribismo y todas estas bodegas, y reproducen esta mentira una y otra vez. Pero después hacen publicaciones simples como esta. Pero ya la mentira y el daño está hecho. Esto está apenas empezando. Vea, tengo en mi poder, dice un usuario de la red social X, el expediente de Diego Marín Buitrago Papá Pitufo. Falta mucho por revelar que no se le ha contado al país. Hay documentos que lo vinculan con funcionarios del Estado, del más alto nivel en los gobiernos de Uribe y Duque. Muy pronto vendrán nuevas revelaciones. Esto está empezando, pendiente, porque vamos, mi gente, vamos a estar aquí para revelarles toda la verdad. Sin ser más, gracias por estar aquí como siempre. Les pido que por favor, antes de irse, si no se ha suscrito, les voy a dar un minutico aquí, un segundo, para que baje su dedito o su mouse o no sé qué. Y por favor,
se suscriba a este canal importante para que nosotros tengamos mucho más alcance. Y además de eso, no solamente suscribirse, sino que el alcance se da también por darle like a este video. Si le gusta mi contenido, no solamente es mirarlo, es también darle like, comentar y compartir. Nos vemos en un próximo video. Gracias por todo. Chao, chao.